¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Aquí vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Y perdón por el retraso de unos 5 minutitos. Tenemos unos problemas con el audio, pero ya los pudimos arreglar. Es un honor para mí presentarles en nuestra sesión del mes de febrero de este 2025 a la doctora, perdonen, Mariana Ramírez Tello. Ella es especialista certificado en medicina de urgencias. Ella también es subespecialista certificado en medicina del enfermo adulto en estado crítico. Actualmente ella es médico adscrito de la UCI en el HGZ 92 en Ciudad Acuña. El día de hoy tenemos el honor de contar con ella. Nos va a hablar sobre el abordaje del paciente con descontrol hipertensivo. Ya sin más, le dejo el micrófono a la doctora. Al final, otra cosa, ahorita les voy a mandar aquí por el chat el enlace donde se pueden registrar su asistencia y lo voy a estar pasando en otras ocasiones en el mismo chat para los que se van conectando después y que no se les pase, ¿no? Para que tengan su constancia. Bueno, muchas gracias. Al final también le podremos ir haciendo las preguntas que vayan surgiendo, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. Pues bueno, vamos a empezar con la clase. En cualquier momento, con toda confianza, pueden ahora sí que preguntar alguna duda o algo. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el abordaje del paciente con descontrol hipertensivo en el área de urgencias. Considero que esto tiene que ser un pilar de conocimiento para todos nosotros. La mayoría de nosotros pues somos urgenciólogos o si somos médicos generales o de alguna otra rama. Pero, ¿por qué? Porque realmente lo que hemos observado es el crecimiento en la incidencia de los pacientes que son hipertensos y que llegan al área de urgencias. Cada vez se ve que son más jóvenes que llegan con alguna situación de emergencia hipertensiva, lo que pues sí merma a futuro pues su calidad de vida. Bueno, ¿cuál es la agenda que vamos a ver el día de hoy? Primeramente, pues vamos a empezar con la epidemiología. Es importante conocer las raíces, sobre todo para ver qué es lo que vamos a tratar. Un poquito de la historia, como bien dicen anteriormente, quien no conoce su historia tiene el riesgo de repetirla. ¿Qué es la definición? La fisiopatología, que considero pues es una de las cosas más importantes que tenemos que entender cómo se hace, cómo va evolucionando la enfermedad y dónde vamos a atacar esta situación. El diagnóstico, obviamente porque luego hay muchas preguntas en el caso de qué es lo que tengo que pedir, qué es lo que tengo que hacer, qué tendría yo que, como médico en área de choque o posteriormente en un estudio que tengo que hacer, y pues el pilar, tratamiento, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la epidemiología, hay que recordar que la asistencia del paciente hipertenso al área de urgencias, pues prácticamente es el 10% de toda la población que acude. De estos, el punto 9 va a acudir por una hipertensión aguda severa y el punto 3 por una emergencia hipertensiva. Recordar que la incidencia, pues tenemos un crecimiento anual del 10% y pues en la raza afroamericana, pues sí es un poquito más elevada por la cuestión genética. Pero ¿cómo estamos en México? Realmente, pues 30 millones de personas en nuestro querido país pues tienen una enfermedad hipertensiva ya diagnosticada, pero lo más alarmante es que según, pues ahora sí que el estudio epidemiológico en la semana que vamos, no recuerdo el número de semana que vamos, pues prácticamente el 46% de nosotros no sabemos que tenemos hipertensión arterial. Entonces, ¿cuántos de nosotros ahorita en esta sala probablemente estamos cursando con un cuadro ya de hipertensión y pues el problema es que no sentimos nada, ¿verdad? Entonces, si es una creciente, sabemos que la población mexicana pues es muchísimo mayor factor de riesgo, pues la cuestión alimenticia, la cuestión genética, sobre todo a nivel pues de cómo nos vamos comportando en la cultura. Ahora bien, un poquito de la historia. Esta gráfica o esta línea de tiempo me parece importante. Prácticamente, perdón, toda esta historia empezó allá con los egipcios hace muchísimos millones de años, donde ellos pues ya hablaban sobre una cuestión de arterias, que había un líquido vital que corría por el cuerpo, y ellos fueron los primeros que empezaron a describir pues este comportamiento. De ahí nos fuimos brincando durante todos los años, al llegar a 1733, donde a una persona se le ocurrió que teníamos que medir la presión que había a nivel de las arterias. Conectó tubos de vidrio en la carótida de un caballito y vio que tenía pues ahí esa interacción a nivel cardiopulmonar
Y de ahí pues se fueron surgiendo mayores investigaciones, ya se hizo después el primer baumanómetro, pero eso pues son cuestiones de historia, ahora sí que como para recordar. Pero vamos a dar un brinco hasta 1967, donde los veteranos hicieron su primer estudio randomizado, donde pues estaban observando qué era lo que necesitábamos para tratar la presión arterial descontrolada. Aquí es donde realmente pues entra el uso de los diuréticos para el tratamiento. Así se fueron añadiendo diversos órganos a los veteranos, que fueron pues la sociedad, perdón, europea de la cardiología, se fueron asociando la americana y pues ciertos estudios, como sabemos, pues fueron nombrando algunos. Por ejemplo, para ahí más o menos en 1993 ya surgieron estudios randomizados donde estábamos buscando específicamente el tratamiento para una hemorragia subaracnoidea secundaria a una alteración hipertensiva. Después ya se fueron clasificando en clases, cómo era, si era emergencia, si era urgencia anteriormente. Y de ahí pues prácticamente la AJA va tomando una, va formando sus guías. ¿Cuál es el problema en general de la mayoría de las guías? Pues es que son como un refrito de lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? También pues no es una población dirigida hacia la población mexicana, algunos de ellos pues obviamente se dirigen más a la anglosajona, pero pues como les mencioné hace un poquito, la cuestión mexicana pues sí tenemos una variabilidad importante en cuanto a la evolución, pero pues bueno, también ahí se van dando más o menos para llegar a los 2020, 2022, pues cuáles eran las cifras que deberíamos tomar. Recordar pues prácticamente que pues tenemos esa variabilidad, ¿no? Para mayo del 2024, la AJA nos da una nueva definición de qué es una urgencia, qué es una emergencia, si se queda, qué se va, sobre todo en las definiciones. En sí, una hipertensión, pues es la elevación de las cifras tensionales por encima de parámetros establecidos. ¿Quién nos da estos parámetros? La mayoría de las veces, pues son las guías internacionales, pero les digo, con el cuidado de que muchas veces, pues no son dirigidas exactamente a la población que nosotros mantenemos en nuestro país, o pues acá un poquito más en frontera, pues un poquito de la población mexicoamericana. Entonces, bueno, la AJA en el 2024 nos dice que ya tenemos una elevación de la presión arterial en aquellos pacientes que tienen una sistólica mayor de 130 milímetros de mercurio o bien de la diastólica mayor o igual a 80. De ahí vamos a dividir dos poblaciones en aquellos que no tienen una elevación marcada de la presión arterial o en aquellos que sí tienen una elevación marcada, anteriormente conocida como crisis hipertensiva, lo cual vemos que prácticamente ya sale de la definición. Entonces, en aquellos pacientes que no tienen una marcada elevación más allá de 130-80 de presión arterial, pues podemos ingerir que la mayoría son asintomáticos. ¿Cuántos pacientes no hemos recibido en el área de urgencias o en el área de terapia intensiva o incluso en la consulta externa que llegan con presiones sumamente elevadas y el paciente pues está prácticamente asintomático? De ahí nosotros ya deberíamos hacer algún ajuste en el tratamiento farmacológico y aparte higiénico-dietético. Pero bueno, yéndonos más hacia lo que es la marcada elevación de la presión arterial, más allá de 180 de la sistólica, o igual o más del 110 a 120 milímetros de mercurio de la diastólica, pues entonces ahí es donde tenemos que dividir. Si tenemos una emergencia hipertensiva, que ya lo sabemos, eso se mantiene, que son aquellos donde tenemos un daño a órgano blanco, o bien si no tenemos daño a órgano blanco, anteriormente esto se conocía como una urgencia hipertensiva, pues mantenemos a una elevación aguda de la presión arterial, que prácticamente son pacientes asintomáticos, pero que sí tienen una marcada elevación. Entonces, dicho lo anterior, en este cuadro a continuación, lo que podemos ver es que, pues ya cuando tenemos una hipertensión severa, como lo mencioné del cuadro anterior de la AJA, 180, 110, 120, y tenemos ausencia de daño a órgano blanco. Las emergencias hipertensivas mayor a 180, 110 con daño a órgano blanco, y pues ahí podemos clasificar dependiendo si hay un daño a nivel neurológico, a nivel cardiológico, en nuestras pacientes obstétricas o en algún otro daño. O bien, si hay alguna elevación de la presión arterial, pero que tenemos una emergencia médica que no tiene nada que ver con la presión, pero que sí está manifestándose una presión elevada. Como por ejemplo, pues puede ser incluso algún traumatismo de cráneo donde los pacientes tienen una elevación de la presión, pero no precisamente pues fue por la elevación que tuvieron la caída. Hay que ser muy juiciosos al momento de hacer el interrogatorio.
Como les mencionaba, los que salen ya de terminología, ya dejamos por fuera la urgencia hipertensiva, crisis hipertensiva o la presión hipertensión maligna. Todavía pues se escucha estos términos en los pasillos del hospital cuando se le está explicando a un interno de pregrado o bien a nuestros residentes, incluso entre nosotros a veces, es que llegó con una crisis hipertensiva. Pues más que nada hay que apegarnos ya ahora a las nuevas terminologías que nos está ofreciendo la AJA y sobre todo pues también la Asociación Europea. Ahora bien, es importante rescatar que hay diversos factores que nos van a causar pues la elevación de la presión arterial, tanto del paciente como a nivel hospitalario. ¿Cuántas veces no llegan nuestros pacientes que tienen el síndrome de la bata blanca y pues ahí estamos teniendo ahora sí que tenemos esa diferencia entre si es o no es una presión elevada secundaria a algo más o bien es por alguna situación de estrés psicológico? Obviamente la mayoría, casi el 90% de nuestros pacientes, pues son pacientes crónicos que no están controlados. Realmente, pues la cultura es que no tenemos un buen apego al tratamiento farmacológico porque no se siente nada. También tenemos esa cultura de no cuidarnos de hacer ejercicio, de hacer pues ninguna medida higiénico-dietética. Entonces, pues sí, la mayoría de nuestros pacientes son crónicos no controlados. Realmente son muy pocos los que debutan, pero bueno, recientemente hemos observado ciertas incidencias donde ya la mayoría de los pacientes están debutando con algo como una emergencia hipertensiva. Bueno, en cuanto a las condiciones clínicas, pacientes que están con sobrecarga de volumen, pacientes que ya tienen diagnóstico de feocromocitoma o están debutando, o una tormenta tiroidea. En aquellos que tienen alguna respuesta biológica, como el incremento del plasma, el incremento del cortisol en plasma, perdón, o de los niveles de catecolaminas. En el caso de alguna situación de estrés, como dolor, ansiedad, alguna situación externa al hospital que puede causar un nivel de estrés en nuestros pacientes. También, y lo más importante, pues alguna medicación que puede alterar la absorción de estos medicamentos a nivel sanguíneo, como vienen siendo los corticosteroides, algunos agentes estimulantes de la eritropoyetina, algunos suplementos herbolarios. Siempre es muy importante que nosotros interroguemos si nuestros pacientes toman algo a nivel herbolario o naturista, porque pues sí tenemos esa cuestión donde podemos causar alguna interacción medicamentosa. A nivel de los pacientes, dentro del hospital, pues también los fármacos que nosotros estamos administrando a nuestros pacientes por alguna situación, que hagamos algún cambio de la medicación porque no le está funcionando, porque ya hizo cierta resistencia. El uso inadecuado de antibióticos también puede alterar esta situación. En el caso de que los privemos a nuestros pacientes de sueño o aquellos que forman delirio, y pues sabemos que en un área de urgencias o en un área hospitalaria, pues no tenemos esas comodidades como en casa. Pero lo más importante y lo que destaca mucho la guía es la medición inapropiada de la presión arterial, porque aquí es donde existe un sesgo sumamente elevado en cuanto si es, no es. Hace poquito tuvimos esta experiencia donde en área de triage marcaban presiones arriba de 190, pasaban al área de choque y los pacientes pues no tenían esta presión. Entonces, siempre hacer como mucha insistencia de que si llega un paciente con presión arterial elevada, lo sentemos como lo marcan las guías, ahora sí que paso a pasito nos han dicho esto, sentemos a nuestro paciente, volvamos a medir la presión. Idealmente, pues tendríamos que hacer con una medición manual. Ya desgraciadamente, pues no contamos con estos antiguos artefactos con mercurio que nos ayudaban muchísimo a la medición barométrica de la presión, pero pues ahora tenemos otras situaciones. Sí, recordar que los monitores, pues no siempre son confiables, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo funciona realmente la coordinación a nivel orgánica para que nuestra presión arterial se pueda mantener controlada? Pues tenemos estos 5 sistemas importantes, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el péptido natriurético, el endotelio, a nivel sistema nervioso central y el sistema inmune. Realmente, pues, ¿cómo va a funcionar? A nivel del sistema renina-angiotensina, con la presión de natriuresis, esto nos va a causar una disminución de la presión por pérdida de volumen, pero ¿qué nos va a ayudar a subir la presión? Pues la retención de sodio y la vasoconstricción. El péptido natriurético pues nos ayuda precisamente también a fomentar la natriuresis en caso de los cambios a nivel hormonal o bien
vasodilatación que nos ayuda a disminución de la presión arterial. En el caso del endotelio, que yo creo que aquí es el papel más importante de todo, hay que recordar pues que aquí tenemos la producción de óxido nítrico, su captación, que nos va a ayudar a una vasodilatación y por tanto a disminuir la presión arterial, o la producción y la captación de la endotelina 1, que nos va a ayudar a la elevación. En el caso del sistema nervioso central, pues en caso de que haya alguna activación, pues va a haber una relación con las catecolaminas, se va a activar el sistema simpático mimético a nivel renal y pues tanto vamos a tener una activación del sodio. Y esto nos va a llevar a una vasoconstricción y por tanto a una elevación de la presión arterial. En el caso del sistema inmune, realmente pues es importante conocer que vamos a tener mayor sensibilidad en la captación de sodio, en la activación de macrófagos, y esto nos va a causar una elevación de la presión. En aquellos marcadores antiinflamatorios pueden causar una disminución de la presión y también pues en los pacientes con alguna activación proinflamatoria, elevación de la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar? Prácticamente nuestro paciente llega descontrolado. Recordar que la hipertensión no controlada se asocia a un daño endotelial a largo plazo. Esto va a causar un estrés oxidativo, la producción deficiente de óxido nítrico, el engrosamiento de las arterias, que va a disminuir la distensibilidad al momento de los procesos de autorregulación a nivel cerebral y a nivel renal. Y pues por tanto vamos a tener esos fallos en el mecanismo, que va a conducir al final de cuentas a un fallo microcirculatorio, una activación excesiva del sistema renina-angiotensina, una vasoconstricción, una natriuresis por presión, depresión de volumen, y esto pues va a hacer un proceso de retroalimentación y va a causar elevación acelerada de la presión arterial. Los pilares de esta fisiopatología, como lo acabo de mencionar, pues son la pared vascular, que les mencioné es como lo principal, pérdida de los mecanismos de autorregulación y el fenómeno de natriuresis por presión. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que a nivel cerebral pues tenemos un endotelio normal, ahí ahora sí que en las células de la glía, pero pues vamos a tener ahí una disfunción. ¿Por qué? Por esta pérdida precisamente de la autorregulación, por este daño endotelial a largo plazo. Vamos a tener hipertrofia, vamos a tener aterosclerosis, la formación de las placas, incrementar la permeabilidad, donde pues prácticamente hay una alteración de la actividad del sodio. Vamos a tener exposición a especies reactivas de oxígeno que al final de cuentas van a causar una inadecuada producción o una deficiente producción del óxido nítrico y por lo tanto pues se va a afectar esa regulación. Entonces, otra vez, prácticamente para que lo podamos comprender de manera más a profundidad, llega nuestro paciente con una presión no controlada, severa. Vamos a tener mayor aumento en la resistencia vascular a nivel renal, que por un lado nos va a llevar a una producción de la natriuresis, a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a aumentar la resistencia vascular y esto pues nos va a llevar a una disrupción del endotelio y a un daño microvascular. Va a llevarnos a una falla en la autorregulación de estos procesos a nivel cerebral y al nivel renal. Vamos a tener una exposición del subendotelio, vamos a activar las plaquetas y toda la cascada de coagulación, que esto nos va a llevar a una trombocitopenia secundaria y prácticamente tendríamos una evolución a una microangiopatía trombótica y es ahí donde ya tenemos otro daño más agresivo a nivel del órgano diana. ¿Cuáles serían estos órganos diana? Pues prácticamente sería a nivel cerebral, disculpen, me fui un poquito adelantada, a nivel de las arterias, al nivel de la retina, del riñón y de nuestro corazón. Bueno, entonces, ¿cómo voy a diagnosticar una hipertensión arterial? Pues obviamente, como ya lo dijimos, primero una medición juiciosa y adecuada de la presión arterial. En caso de que salga elevada, pues tenemos que volver a corroborar esta presión arterial, de preferencia de manera manual. Y sobre todo hacer una búsqueda intencionada del daño a órgano blanco. Si tenemos una hipertensión aguda severa, que no tiene un daño de órgano, pero tiene la potencial posibilidad de evolucionar a eso, pues tenemos que buscarlo. Entonces, llegando a nuestro paciente, ya tenemos presión elevada. ¿Qué es lo que voy a pedir? Pues laboratorios, hemoglobina, el conteo de plaquetas, por lo que les acabo de mencionar a nivel microangiopático, cómo está la función renal, cómo está el sodio, cómo se está comportando el lactato, el potasio,
La heptaglobina, sinceramente, pues eso es algo que sería en un mundo ideal tenerlo a mano, pero creo que en la mayoría de nuestros hospitales no los tenemos. El, la medición a nivel de urinario de las proteínas, del sedimento, sobre todo para saber si estamos cursando con una lesión renal aguda y pues prácticamente todo el estudio dirigido a nivel renal. ¿Qué otra cosa pues tendríamos que hacer? Tomar un electrocardiograma para saber si nuestros pacientes tienen falla del corazón del lado derecho, si tenemos una hipertrofia cardíaca global, si tenemos isquemia, si tenemos arritmias. Otras indicaciones pues serían tomar obviamente las troponinas, tendríamos que tomar nuestros rayos X. Idealmente pues en un área de urgencias ya en la nueva tecnología deberíamos tener nuestro ultrasonido ahí listo para realizar un ecocardiograma. En el caso de que no tengamos pues esta posibilidad de que no tengamos el Doppler o no tengamos el transductor adecuado para la medición, pues lo ideal podríamos hacer una visualización a nivel pulmonar, que yo creo que la mayoría conocemos el protocolo Blue, para ver si nuestro paciente está cursando con un edema pulmonar de origen cardiogénico. En aquellos que tengamos un deterioro a nivel neurológico, pues obviamente nuestra tomografía en búsqueda intencionada de una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intracerebral. Y en algunos casos que sospechemos de una coartación de la aorta, pues una angiografía. El estudio renal también, ahí podemos hacer rápidamente un Vexus, podemos hacer un rastreo rápido con el ultrasonido que tengamos en área de choque para valorar pues si tenemos alguna obstrucción o cómo se alcanza a ver el flujo renal. Me gustó mucho esta parte de la AJA, no sé si para poder hacerlo más grande. Bueno, la AJA nos propone esta complementación diagnóstica en aquellos pacientes ya crónicos que llegan con una crisis, que llegan con una emergencia hipertensiva o con una elevación aguda de la presión, donde tenemos que buscar de manera intencionada, como les mencioné, cómo está la función renal, independientemente de si tenemos albuminuria o no. Y pues buscar parte de albuminuria dentro de el examen general o la medición a nivel renal. ¿Por qué? Porque este pues nos va a hablar si ya el paciente está teniendo un daño crónico o tiene un daño agudo. A nivel cardíaco, sí hace mucho hincapié de que realicemos un electrocardiograma para ver si tenemos algún tipo de arritmia, si tenemos crecimiento de las cavidades, que esto ya nos hablaría de un daño crónico a nivel ecocardiográfico para ver cómo está la función diastólica del corazoncito, cómo está la masa en general o la conformación geográfica de nuestro corazón y obviamente pues los biomarcadores cardíacos para conocer si hay un daño o no a nivel agudo. También nos habla de que tendríamos que hacer alguna visualización intencionada de las arterias a nivel, pues una ecografía arterial carotidia o femoral para ver cómo está la placa de ateroma, el grosor. Si ya tenemos una placa pues gruesa, tenemos un factor de riesgo cardiovascular bastante elevado. La velocidad de la onda de pulso nos menciona a nivel carotido, a nivel femoral o braquial y de tobillo para ver si estamos en una zona de hipertensión o no. Y también pues una tomografía cardíaca, la verdad es que yo nunca he visto una de esas, las conozco por video, pero idealmente pues tendríamos que tener esa tomografía cardíaca para ver cómo tenemos la puntuación de calcio en la arteria coronaria. Ahora bien, ¿cuáles serían los daños a órgano blanco? Yo creo que la mayoría ya lo conocemos, que viene siendo una mnemotecnia que se conoce como BARC, que prácticamente nos habla de cerebro, arterias, retina, riñón y corazón. Búsqueda intencionada a nivel de cerebro, pues alguna encefalopatía hipertensiva, algún infarto cerebral o hemorragia. A nivel arterial, pues el síndrome agudo aórtico o también a nivel de la preeclampsia o la eclampsia, se considera pues una alteración arterial. En nuestra retina, pues anteriormente lo conocíamos como hipertensión maligna, pero ahorita pues ya tenemos un daño, ahora sí que avanzado o rápidamente progresivo del daño a la retina. A nivel renal, pues alguna insuficiencia renal o microangiopatía trombótica. A nivel cardíaco, pues un infarto o edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el diagnóstico? Como les mencioné, tenemos que ser juiciosos y tenemos que buscar de manera intencionada
en paciente hipertenso que no tengamos daño a órgano blanco, porque puede ser que nuestro paciente llegue asintomático y ya tenga falla renal o esté empezando a evolucionar con un edema agudo de pulmón. Entonces, ¿tiene síntomas neurológicos mi paciente? Sí, pues entonces hago una tomografía de cráneo para ver cuál es el origen de todo esto, si es hemorrágico, si es un infarto, y pues empezar nuestro tratamiento endovenoso de antihipertensivos. En el caso del daño arterial, pues a ver si tenemos dolor arterial, si tenemos dolor a nivel renal. En el caso de nuestras pacientes embarazadas que estén cursando ya con crisis convulsivas por la preeclampsia o la eclampsia, también ellas van a evolucionar o pueden evolucionar a un edema agudo de pulmón, a una falla renal. Prácticamente las pacientes pues vienen más adoloridas por la cuestión de la cesárea, pero ya tenemos un daño a órgano blanco, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer una búsqueda intencionada de imagen de las aortas, de la aorta, perdón, de la arteria, de las arterias coronarias, de las arterias renales y buscar de manera intencionada un problema aórtico. En el caso de la retina, pues que tengamos alteraciones en la visión, preguntarlo. Idealmente deberíamos hacer un fondo de ojo. Realmente tenemos ahí el problema de que no hay pues un medicamento vasodilatador o a nivel de la retina para poder ver el fondo de ojo. Les pregunto a ustedes, ¿realmente ustedes hacen una visualización del fondo de ojo de sus pacientes hipertensos? En ese caso, que lo hagamos y si lo hacen, los felicito, pues hay que buscar una retinopatía y específicamente si hay alguna alteración ahí a nivel de la arteria, porque podríamos ver de manera secundaria pues alguna alteración a nivel cerebral. A nivel renal, pues la insuficiencia renal aguda, ver cómo está el conteo de plaquetas por la activación de endotelial, por la activación de la cascada de coagulación y buscar de manera intencionada una microangiopatía trombótica. A nivel cardíaco, pues obviamente eh, buscar si tenemos algún tipo de infarto o arritmia y pues iniciar el control. Ahora bien, ¿cómo nos dicen que tenemos que hacer este control o a qué va dirigido el tratamiento? Realmente pues la AJA nos dice que tenemos que utilizar lo que viene siendo el IMA Approach, que prácticamente nos habla sobre la evaluación, la identificación y la modificación en el tratamiento. En el caso de la evaluación, pues tenemos que hacer una adecuada y buena medición de la presión arterial. Hay que valorar si tenemos ese daño a órgano blanco y en ese caso, pues modificar ciertas prácticas de la medición arterial, ¿verdad? Si ya identificamos que nuestro paciente está cursando con una emergencia hipertensiva o con una hipertensión aguda severa, hay que valorar si tenemos alguna potencial etiología que podamos modificar para contribuir a la presión arterial elevada y también modificar el tratamiento en base a lo que nosotros estamos observando, porque no es el mismo tratamiento para la emergencia hipertensiva que para una hipertensión aguda severa. Sí hace mucho hincapié la guía de la AJA y las guías europeas que ya tenemos que tener una valoración juiciosa en lo que vamos a utilizar de medicamentos. ¿Por qué? Como les mencioné ahí por la fisiopatología, pues como el daño endotelial ya es crónico y tenemos el riesgo de que estos mecanismos de autorregulación cerebral y renal estén dañados por precisamente la producción deficiente de óxido nítrico, el aumento del estrés oxidativo y el daño a nivel arterial, pues que los pacientes crónicos o que tengan esa hipertensión aguda severa no puedan autorregular estos mecanismos, pues prácticamente tienen mayor riesgo de evolucionar a un problema neurológico mucho más severo. Si llegaron por un problema de edema agudo de pulmón, puede que vayan a evolucionar a un evento vascular cerebral. Entonces sí menciona que en aquellos pacientes donde tenemos que tener una moderada reducción porque el paciente tiene la capacidad de adaptarse a estos cambios bruscos de presión, pues serían aquellos pacientes que tengan un evento vascular de tipo isquémico, una encefalopatía hipertensiva, un infarto agudo al miocardio o un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, donde más o menos nos piden que estemos disminuyendo la presión arterial entre un 15 a un 25% dependiendo de la patología, pero en los casos donde sí tenemos que hacer esa reducción intensiva de la presión arterial es en las emergencias aórticas, sobre todo pues porque sabemos que las emergencias aórticas en su mayoría son quirúrgicas, pero pues bueno, eso sería en otra situación, otra clase bastante amplia de cómo se manifiestan los síndromes aórticos.
Entonces, dicho lo anterior, pues si tenemos ya nuestro paciente identificado con una presión arterial de 180 sobre 110 de milímetro de mercurio, tenemos síntomas, en el caso que sí, buscar de manera intencionada si están evolucionando con un órgano, un daño a órgano blanco, sospechar de una emergencia hipertensiva. En caso de que sí, pues iniciar el tratamiento y hospitalizarlo de manera urgente. En el caso de que no tengamos síntomas, de todos modos tenemos que iniciar el tratamiento oral, buscar si tenemos un daño a órgano blanco o si se considera una emergencia médica que esté eh, manifestándose con una elevación de la presión arterial. Y en caso de que esto sea negativo, pues podemos manejar a nuestro paciente de forma externa. Muchas veces, pues sí, los servicios de emergencia se llenan de estas situaciones. Es que yo le medí la presión muy alta, pues ya que se quede hospitalizado, cuando realmente pues el manejo tiene que ser, o así te lo marcan las guías, ¿verdad? En cuanto a la experiencia, pues cada uno de ustedes sabrá cómo se manejan estos pacientes, aunque pues, realmente nosotros tenemos una pauta de cómo manejarlos. En el caso de la hipertensión aguda severa, pues sí tenemos hasta 7 días para controlar la presión arterial de nuestro paciente. Entonces, muchas veces, pues no vamos a dejar a nuestro paciente hospitalizado, aunque, como les menciono, hay que ser juiciosos porque el riesgo de que evolucione a un daño de órgano blanco es alto. Vamos a tener que confirmar si nuestro paciente efectivamente está adherido a su tratamiento, si ha tenido cambios en cuanto a la administración de sus medicamentos, que se los tome con tiempo y forma, las modificaciones dietéticas o en el caso de que llegara a haber cierta resistencia ya a ciertos medicamentos, entonces pues sí tendríamos que hacer una modificación y ahí sí tendríamos que dejar a nuestro paciente hospitalizado pues para estar realizando estos cambios de adaptación. La guía prácticamente nos habla de que tendríamos que modificar las dosis de los antihipertensivos anteriores. También, pues, valorar qué antihipertensivos son los mejores, si hay alguna cuestión ahí agregada, como la diabetes, como ya un daño renal establecido anterior a esta nueva llegada al área de urgencias. Y pues ahí podemos jugar un poquito con el uso de los antihipertensivos. En el caso de la hipertensión acelerada, que únicamente tenemos cambio a nivel de fondo de ojo, lo ideal pues es iniciar atenolol oral, 25 miligramos, pero pues tenemos que ir ajustando este tratamiento de preferencia durante 6 semanas, estar citando a nuestro paciente con su médico familiar o bien al área de urgencias si son gustosos para pues estar vigilando la presión arterial. Aunque el otro también tratamiento alternativo que se ofrece pues podría ser el amlodipino, o en el caso de uno con mayor, una acción más corta, pues sería el nifedipino de 30 miligramos. Les voy a hacer una pregunta de hecho, eso sí viene realmente en la mayoría de las guías de hipertensión arterial, no aguda, no en el área de urgencias, sino de manera crónica. ¿Ustedes cómo utilizarían el nifedipino? ¿O han escuchado la dosis de nifedipino para el tratamiento de una angina de pecho? Sí, sí, ¿cuántos miligramos utilizarían ustedes si nuestro paciente está anginando con nifedipino? Esa es una pregunta, me lo ponen en el chat, quiero saber sus respuestas. Bueno, en cuanto a la emergencia hipertensiva, como ya lo hemos estado repitiendo durante esta clase, pues tenemos a nivel neurológico, a nivel renal, a nivel cardíaco, y aquí pues tenemos algunas de las patologías o algunos de los eventos más importantes, como son los síndromes aórticos agudos. Lo ideal, esta sí es disminuir la presión de manera muy brusca, como lo vimos en la tablita de la autorregulación. Y el tratamiento de elección es el esmolol o el nicardipino y tenemos pues algún tratamiento alternativo, como viene siendo el clavidipino y el abetalol. En la mayoría de los hospitales en los que he podido ya estar, ya hay la abetalol. Realmente pues ya es un medicamento ya no tan lejano como lo veíamos hace 5 años cuando yo todavía estaba en la residencia de urgencias, donde hasta el esmolol era como poco conocido, muy pocos de nosotros sabíamos utilizarlo, pero pues ya afortunadamente ya empieza a haber un poquito más de cultura en las áreas de urgencias donde ya tenemos el abetalol. En el caso de un evento vascular hemorrágico,
pues tenemos que disminuir la presión, la sistólica por debajo de 140/80. El tratamiento de elección es el nicardipino, el alternativo es el clavidipino o el labetalol. En el caso de la hemorragia subaracnoidea es prácticamente lo mismo. En el caso de un evento vascular isquémico, cuando tenemos una terapia de reperfusión, tenemos que disminuir la presión sistólica por debajo de 185 y la diastólica por debajo de 110. En el caso de que no sea con reperfusión, pues por debajo de 220. El tratamiento de elección igual es el nicardipino y el labetalol, o el alternativo es el clavidipino. En el caso de una falla a nivel cardíaco, ya sea por un infarto o un edema agudo de pulmón, tenemos que tener una reducción de la presión arterial media entre el 15 y el 25%. El tratamiento de elección es la nitroglicerina. Eso lo vienen manejando ya desde hace bastantes años. El labetalol y el furosemide, sobre todo, pues para la sobrecarga hídrica. Una alternativa sería el esmolol, el nicardipino y el clavidipino. En el caso de la encefalopatía hipertensiva, una reducción de la presión arterial media entre 20 y 25%. El tratamiento de elección es el nicardipino. En el caso de una falla renal aguda, la reducción igual del 20 a 25 de la presión arterial media. El tratamiento de elección es el labetalol. En el feocromocitoma, pues es la fentolamina. Les soy sincera, yo nunca he visto un feocromocitoma, pero sí nos ha tocado observar una crisis adrenérgica. Entonces, pues son pacientes con una hipertensión secundaria que no se pueden controlar, pero pues esto ya también es por otra situación con una emergencia, ¿verdad? Bueno, ahora sí vámonos al tratamiento, está un poquito más dirigido, más específico. En cuanto a la encefalopatía hipertensiva, como ya les mencioné, tenemos que disminuir la presión entre un 20-25% durante las siguientes horas. El control al final se puede dar hasta dentro de unos 3 días, pero lo importante aquí es reducir de manera paulatina la presión arterial porque podemos tener mayor daño a órgano blanco. Idealmente, pues tenemos que administrar un bolo intravenoso de labetalol de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo. Normalmente se administran 50 miligramos en bolo de 1 a 2 minutos y se repite cada 5 minutos. O bien, si no tenemos el labetalol, pues utilizamos el nicardipino. En el caso de una hemorragia intracerebral, nuevamente también es el bolo de labetalol o el nicardipino. En el caso de un evento vascular isquémico, pues tenemos que reducir la presión. Depende si va a ser una situación donde vamos a tener terapia de reperfusión o no. En la primera, pues tendríamos que utilizar para disminuir por debajo de 180, si vamos a tener una terapia de reperfusión, un bolo de labetalol o bien podría ser de nicardipino. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que en una terapia de reperfusión cerebral, pues vamos a alterar un poquito más esta autorregulación cerebral. Entonces sí tendríamos que disminuir la presión primeramente antes de iniciar la terapia de reperfusión. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, está bien establecido en la mayoría de los estudios, pues que el nimodipino oral es el ideal. La mayoría de la hemorragia subaracnoidea pues está más enfocada hacia el tratamiento de secundario a un aneurisma. Recordamos que pues la alteración crónica de la pared vascular puede formar estos sacos, estos aneurismas, y pues idealmente tendríamos que dar el nimodipino, pero por el riesgo del sangrado o del vasoespasmo. Más que nada es la primera complicación de la hemorragia subaracnoidea que está dada por un problema aneurismático, pues es el vasoespasmo. En el caso de los síndromes aórticos agudos, pues obviamente tenemos que estar la monitorización. Aquí sí recordarles que necesitamos una disminución brusca de la presión arterial y también de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto para evitar precisamente pues el riesgo de que siga avanzando esta coartación aórtica, por ejemplo. El tratamiento de elección, la betalol en bolo o bien el nicardipino o el nitroprusiato. Creo que la mayoría de nosotros todavía tienen nitroprusiato, solamente recordar que el uso crónico pues puede causar algún tipo de toxicidad.
En el caso del síndrome coronario agudo, la mayoría pues sabemos que tenemos que ir a una terapia de reperfusión coronaria, tenemos que tratar lo sintomático. Yo creo que pues todos en nuestros hospitales tenemos código infarto para el traslado inmediato al paciente al área coronaria, pero el tratamiento de elección es el tinitrato de glicerol. Vamos a iniciar con 15 a 20 microgramos por minuto, se puede incrementar de 5 a 10 microgramos por minuto cada 15 a 30 minutos para el control de la presión, o bien el abetalol o 20 miligramos por hora en infusión, y se puede ir ajustando cada 15 minutos. En el caso del edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, la falla ventricular derecha, pues también tendríamos que utilizar el tinitrato de glicerol de 5 a 200 microgramos por minuto, iniciando una dosis de 20 a 25 microgramos por minuto e ir incrementándolo de 10 a 15 microgramos. El uso del furosemide, pues sí son dosis bastante elevadas para el edema agudo de pulmón, de 40 a 80 miligramos, en caso de que tengamos síntomas congestivos, pero incluso podemos llevarlo hasta 160, dependiendo cómo se encuentra nuestro paciente. En el caso de nuestras embarazadas, hay que recordar que como tal, pues los cambios fisiológicos del embarazo sí tienen bastante que ver con la fisiopatología de la preeclampsia y la eclampsia, sobre todo porque el umbral de la activación vascular es menor. Entonces, nuestras pacientitas tenemos que mantenerlas con una presión más juiciosa, es una paciente potencialmente complicable, y tenemos que reducir la presión arterial por debajo de 140-90 milímetros de mercurio en aquellas pacientes pues que estén cursando con esta situación. Considerar algunos riesgos como puede ser en la preeclampsia severa, la evolución a la falla renal, al edema agudo pulmonar, que es una paciente de vía aérea difícil, y siempre pues tenemos que estar monitorizando a nivel fetal a nuestro bebé y pues a nuestra pacientita. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? El magnesio es el tratamiento de elección para evitar las crisis convulsivas, sobre todo pues porque ahí más o menos afecta a la aquaporina 4. El abetalol es el tratamiento de elección para la crisis hipertensiva en estos pacientitos. Y pues podemos considerar los bolos de hidralacina. Si ustedes ven, es el único padecimiento donde se considera la hidralacina. En algunos otros antes era de pásales bolos de hidralacina, pero la hidralacina pues es un medicamento que va a actuar en corto tiempo, pero también el efecto pasa muy rápido. Entonces, únicamente en preeclampsia con criterios de severidad es donde vamos a administrar este medicamento en lo que llegamos a una terapia definitiva que es desembarazar a la paciente, ¿verdad? En el caso de una crisis adrenérgica o un feocromocitoma, se considera que lo ideal pues sería dar la fentolamina o la daxosina. Les digo, realmente lo ideal pues sería utilizar beta bloqueadores en el caso de que nuestros pacientes cursen con taquicardia por la crisis. Aunque les soy sincera, lo ideal es conocer esta situación. Yo no he visto una en el tiempo que he trabajado con pacientes anteriormente en mi residencia, pero pues es importante conocerlo, ¿verdad? Ahora bien, ya casi para terminar, el topper, que es el topper, pues es lo que nos vamos a llevar a casita. Recordar que la emergencia hipertensiva o la hipertensión aguda severa es multifactorial y que tenemos que ser muy juiciosos en la búsqueda directa hacia daño de órgano blanco, que tenemos que buscar también de manera intencionada si nuestros pacientes tienen algún otro factor que está modificando la presión, si es alguna otra enfermedad y no está cursando con una crisis hipertensiva, rescatar la nueva definición de la AJA, por ahí recordar que pues crisis hipertensiva ya sale del cuadro, que la urgencia hipertensiva ya sale del cuadro, porque pues prácticamente en el caso de que tengamos una presión aguda, pues ya se considera que es una urgencia, ¿verdad? Entonces, pues ya empezar a modificar el cómo nos expresamos de esta situación o esta entidad clínica en nuestros hospitales. Búsqueda intencionada de daño a órgano blanco, el tratamiento juicioso, que pues prácticamente todas las guías lo marcan, que ya es el abetalol, nicardipino, y dependiendo cómo se está expresando esta urgencia. Y pues recordar que
la mayoría de nuestros pacientitos van a cursar con una morbimortalidad, el riesgo de que si llegan por un evento vascular hemorrágico, un evento vascular isquémico, pues el riesgo de que evolucione a una lesión renal aguda también es muy alto. Casi el 50% de nuestros pacientes en la terapia intensiva por alguna situación van a cursar con lesión renal asociada a otros factores, pero sobre todo, pues si ya tenemos un paciente crónico maltratado o mal controlado, con un daño crónico a nivel endotelial, pues obviamente todos estos factores que vimos en la fisiopatología se van a alterar. No sé si en este momento ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta de todo el speech que les acabo de aventar. Estoy para servirles. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Una excelente ponencia sobre, creo yo, una patología que de a diario se nos presenta ahí en el área de urgencias y es vital conocerla. Además, lo digo de manera muy sincera, la manera tan adecuada y muy elocuente con la que nos hizo, creo que nos dejó muchas cosas claras. Ahí para los asistentes, ¿hay alguna pregunta para la doctora? Y esperamos un minutito para ver si hay alguna pregunta. La pueden poner directamente en el chat o si gustan abrir su micrófono, lo pueden hacer directamente sin ningún problema. Y aquí la doctora para que nos las pueda aclarar. Por ahí creo que vi una respuesta, doctora, a la pregunta que hizo en el transcurso de la ponencia, Ah, oh, sí, de la dosis sí, de la dosis. del nifedipino. Ya la pusieron una persona, Alejandra Gutiérrez. Ay, no la puedo ver. ¿Cómo? Ah, ok, muy 60. Efectivamente, únicamente recordar que en los pacientes que tienen angina, la dosis es de 60 miligramos. De ahí en más, pues sí nos recomiendan las guías que lo manejemos con 30. Pero bueno, hay que ver qué es lo que tenemos, ¿verdad? No sé si alguien más tenga alguna Claro, pregunta. claro, muchas gracias. Aquí hay una pregunta, doctora. Dice, ¿el uso de trinitrato de glicerilo es lo único que hay a la mano en unidad? No sé. Pues realmente en mi unidad, afortunadamente tenemos la Betalol, Ah, pero les digo, bien. antes se veía que este medicamento era rarísimo, ¿no? Tenían ahí una ampollita resguardada, pero es lo que hay. Ahora sí que tenemos también que ajustarnos. Ahora sí que las guías marcan, ¿no? Muy tajantemente lo que tenemos que utilizar, pero estoy totalmente consciente de que no hay, o a veces otra cosa, el esmolol, les digo, ahí por la 16 no teníamos. Hasta ahorita acá en Ciudad Acuña, el jefe de urgencias, doctor Parra, un saludo, pues nos consiguió la Betalol, pero pues eso es lo que tenemos. Excelente. Y hay que irnos adecuando y nosotros, o sea, las personas, ustedes que están en la operatividad, pues es transmitírselo, ¿no? A los coordinadores y jefes para que, como en el caso de la doctora, pues vayan consiguiendo de a poco ahí los insumos, ¿no? Y que sí apegarnos ahí a las guías, lo que nos dice. Igualmente, si al auditorio, o sea, a los asistentes les surge alguna otra duda, pueden hacérnosla llegar a cualquiera de nuestros contactos ahí en WhatsApp o en el grupo de Telegram donde siempre andamos y se las haremos llegar a la doctora, ¿sí? Para que los pueda, perdón, retroalimentar y ya, ¿no? Si no hay alguna otra pregunta, muchas gracias, doctora, otra vez por la, por la ponencia, por la disposición, por el tiempo. Sí, el tiempo creo que es lo más valioso que tenemos actualmente y espero yo y estoy seguro que no va a ser la última vez que trabajemos en conjunto. De hecho, por ahí las estaremos buscando para otros proyectos que tenemos en puerta. Bueno, si no hay ya Claro. otras preguntas, les voy a dar algunos anuncios. El siguiente mes, en mes de marzo, no va a haber sesión programada, entonces nos estaremos viendo aquí en nuestra sesión hasta el mes de abril. La razón de esto es porque en marzo, perdón, es el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias, el cual se va a llevar a cabo del 26 al 28 de marzo en la ciudad de León, Guanajuato. Les recomiendo que vayan, todavía hay promociones y precios accesibles para todos los grupos, desde residentes, y también por ahí parte de la mesa participa en esos. Igualmente, Somel va a estar presentando algunas ponencias en el Congreso, así que
pues no hay sesión, pero a los que vayan al Congreso, por allá habrá integrantes de nuestra mesa directiva. Y eso es lo que quería comentarles. Una vez más, gracias a todos los asistentes. En siguientes días estaremos enviando, permítame, les voy a poner, por si alguien faltó de registrarse, esta es la última oportunidad para que lo puedan hacer. Les voy a mandar el enlace. A ver, aquí está. Ahí está. Ahí está el enlace para que se puedan registrar. En días siguientes estaremos enviando las constancias a los que se registraron adecuadamente. Muchas gracias, doctora. Muchas, de verdad, No, muchas pues de gracias por que al aquí. contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. Como se lo mencioné hace ratito, pues un placer para mí que me hayan invitado. Aprovecho pues el espacio para mandar un saludo a todos los de Torreón, a todos los de Somel y pues esperamos vernos muy pronto. Claro que sí, cuenten conmigo. Claro que sí, aquí estaremos, estamos al pendiente y nos da mucho gusto que cada vez están saliendo más médicos y médicas de aquí de la región y que estén representando pues, muy dignamente en otras ciudades, en otros estados. Y pues aquí estaremos, que tengan un excelente día todos. Muchas gracias y pues hasta la próxima que es en abril. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, doctora.